En este video vamos a crear índices en una base de datos del sistema gestor Postgres. Bueno, para comprender cómo funciona un índice, primero pondremos un ejemplo de cómo funciona una consulta sin un índice. En la base de datos Nordwind tenemos todas estas tablas que se ven en el browser del lado izquierdo. Y una de esas tablas, de hecho la que sirve como eje de todos los movimientos de esta base de datos, es la tabla de orders. Vamos a ver cuál es el contenido de esta tabla. Ejecutaremos esta consulta para ver toda la información que se encuentra almacenada en la tabla orders. Podemos darnos cuenta que tenemos 830 registros y tenemos una cantidad de campos que especifican la información de las órdenes hechas por la compañía. Cada registro que tenemos aquí es una orden realizada y enviada con productos hacia donde se ha especificado. En el lado izquierdo del browser podemos ver que tenemos 14 columnas y estos son los nombres de las mismas. Entre esas columnas tenemos al campo Ship City. Ship City es el nombre de la ciudad a donde se envía cada una de las órdenes. Por ejemplo, la primera orden registrada, cuyo ID es 10.248, ha sido enviada a la ciudad de Reims. El segundo registro, la segunda orden registrada, se ha enviado a Munster, la tercera a Río de Janeiro, la cuarta a Lyon, etc. Si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda de todas las órdenes hechas o enviadas a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, la búsqueda que realizaría el sistema gestor tendría que ser secuencial, porque la información en esta tabla está ordenada por la clave primaria, que es el order ID, pero no por Ship City. Entonces, para encontrar a las órdenes hechas o enviadas a Barcelona, se tendría que revisar uno por uno los registros hasta encontrar aquellos que cumplan con la condición citada, así uno por uno hasta llegar a alguno de Barcelona. Que bueno, haciéndolo de esta forma manualmente, pues nos llevaría mucho tiempo. Si lo hacemos con la consulta, como lo voy a escribir arriba, tendríamos ciertos resultados. Aquí está la consulta y la vamos a ejecutar. Falta una P, vamos a colocarla y corremos la consulta. Tenemos 5 registros de los 830 que representan a todas las órdenes registradas. 5 órdenes fueron enviadas a Barcelona, lo podemos ver en el campo Ship City. Esta búsqueda se realizó de forma secuencial. ¿Cuánto tiempo se llevó el sistema gestor en realizar esta consulta? Bueno, esto lo podemos ver muy fácilmente. Si nos vamos aquí en la barra de herramientas superior al editor de consultas y tenemos este simbolito que dice Explain Analyze. Y la flechita que está del lado derecho especifica la información que un análisis explicado de la consulta nos va a regresar. Lo que nosotros queremos saber es cuánto tiempo se llevó a efectuar esta consulta. Seleccionamos Timing y oprimimos el botoncito de la izquierda. Shift F7 es otra forma de hacerlo. Y aparece marcada la opción Explain en la parte inferior de nuestra interfaz gráfica. Y bueno, hay varias opciones: Graphical, Analysis y Statistics. De forma gráfica, pues se nos dice, ¿sabes qué? Has obtenido la información de la tabla orders y hay cierta información ahí. Ahí hay un dato importante, dice Inclusive y Exclusive. Ese es el tiempo que se ha llevado en realizar la consulta. Cuando tienes más de una operación, Exclusive nos muestra cada uno de los elementos que conforman a todas las acciones para efectuar la consulta, cuánto tiempo se llevó cada una de las acciones. E inclusive es el tiempo total acumulado de todas las acciones a través de su cronología. Entonces, en este caso tenemos
0.458 milisegundos, tanto en forma exclusiva del proceso como en forma inclusiva, que es la totalidad del tiempo. Porque solo tenemos una operación, entonces lo que se tardó en hacer esto, que es la búsqueda de orders, en la tabla de orders, pues, es la única operación que hay, por lo tanto es el total del tiempo que se ha tardado en hacer la consulta. ¿Ok? Entonces, 0.458, recordémoslo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un índice en esta consulta? Bueno, toda la información de ShipCity, voy a volver a correr la consulta original. Toda la información de ShipCity, que son todas las ciudades a donde se enviaron las órdenes, va a estar ordenada, ya sea ascendente o descendentemente, por default de manera ascendente. Y entonces, en ese índice, pues se va a copiar todo esto de forma ordenada y las búsquedas que se puedan hacer, que utilicen este campo ShipCity, se van a hacer en el índice. Y ustedes saben, nosotros sabemos, que una búsqueda realizada en un conjunto de datos ordenados, pues es muchísimo más rápida que hacerlo secuencialmente en un conjunto de datos no ordenados. Entonces, si yo busco a Barcelona en aquel índice o en ese índice que genere, pues lo voy a encontrar muy rápidamente. Y al momento de encontrarlo en ese índice, esos valores que están en el índice van a estar apuntando a su respectivo registro aquí en la tabla, en los datos. Y lo único que se va a hacer es venir por cada uno de esos registros y mostrarlo en la consulta. Pero ya fueron buscados en el índice, ¿sale? Y luego se recuperan desde aquí, desde la tabla misma. Por lo tanto, si yo generara un índice para ShipCity y buscara Barcelona, ya vimos que nos regresa 5 registros, ¿verdad? Pues en el índice estarán todas las ciudades a donde fueron enviadas las órdenes, y Barcelona se encontrará 5 veces. Cada una de esas apariciones en el índice apunta a cada registro aquí en los datos. Entonces, la primera aparición está apuntando a un registro, no sé cuál sea, pero por ahí debe estar. Creo que me voy a tardar mucho en encontrarlo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Aquí está ya el primer registro de las órdenes que fueron enviadas a Barcelona. Entonces decíamos que en el índice estará la primera aparición de Barcelona y apuntará a este registro. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los datos del mismo se regresan a la consulta. La segunda aparición en el índice de Barcelona también está apuntando a un registro de aquí. Entonces se irá a recoger los datos que tenga ese registro y se mostrarán en la consulta, y así con todos los registros que encuentre. Como la información en el índice está ordenada, pues cuando ya no aparezca Barcelona, cuando después de esas 5 apariciones el siguiente registro ya no será Barcelona, ahí termina la búsqueda en el índice y por lo tanto la consulta también termina. Esto hace que sea muchísimo más rápida la ejecución de la consulta. Bueno, ¿cómo se crea el índice mencionado en este ejemplo? Aquí tenemos el comando para crear el índice sobre el campo ShipCity en la tabla orders. La sintaxis general es create index, luego el nombre del índice, en este caso yo le puse ciudad, la palabra reservada on, el nombre de la tabla, en este caso orders, y luego entre paréntesis el nombre del campo o campos que conformen el índice. Si fuera más de un campo, se pone coma y el siguiente campo, coma y el siguiente campo, y así sucesivamente. Aquí cabe hacer mención que cada índice pertenece a una tabla. En este caso, ciudad pertenece a la tabla orders. Y cualquier nombre de índice que se utilice no puede repetirse en la base de datos. Si ya generé un índice llamado ciudad en la tabla orders, no puedo generar ningún otro índice que se llame ciudad en ninguna otra tabla. Son nombres únicos. De esa forma se van a identificar. Entonces, esta es la forma de crear el índice. Vamos a ver que en el lado izquierdo en el browser podemos ver también gráficamente si tenemos índices en la tabla. Como parte de los elementos de la tabla tenemos las columnas, restricciones y luego vienen los índices justamente. No tenemos ninguno. Entonces vamos a crearlo. Seleccionamos el comando, ejecutamos, fue correcto.
y vamos a actualizar la sección de índices en la tabla de orders. Ya hemos actualizado y tenemos al índice llamado ciudad. Ok, entonces, como dije hace un momento, se ha generado una estructura en donde están todos los datos de la columna Ship City de forma ordenada en el índice ciudad y cada uno apuntando a su respectivo registro en los datos de la tabla orders. Ok, bueno, vamos a ejecutar la misma consulta que hicimos aquí arriba. De hecho, solo voy a seleccionarla y a ejecutarla. Y ahí tenemos a los 5 registros. Pero ahora vamos a ver el plan de ejecución del análisis explicado. Nos damos cuenta que ahora no tenemos un solo elemento gráfico. Tenemos dos, aquí en orders y aquí en ciudad. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ciudad es el índice, es decir, que la búsqueda se ha hecho en el índice llamado ciudad y que cada uno de los elementos encontrados está apuntando, como les había comentado, a los datos de la tabla orders y de ahí es que se han tomado los datos para ser mostrados. Si yo pongo el puntero del mouse me doy cuenta del timing que tenemos en la medición de manera inclusiva y exclusiva. Tenemos 0.022 milisegundos al momento de hacer la búsqueda en el índice. Y en orders tenemos 0.019 milisegundos, o sea, también 0.02 prácticamente. Y en total, que es el valor del dato inclusivo, 0.04 milisegundos. La búsqueda anterior, la consulta anterior, cuando no teníamos un índice, se había hecho en 0.458 segundos. O sea, esto ha sido menos del 10% del tiempo que se utilizó cuando no teníamos índice. O sea, se ha reducido el 90% el tiempo de realización de la consulta. 900% más rápido, más o menos, ¿no? En otras palabras. Esta es la utilidad del índice para generar consultas de manera mucho más rápida. Y no sé si, espero haya quedado claro esta cuestión. Ok. Como borro un índice, muy fácil, drop index y el nombre del índice. Ciudad. Dijimos que eran nombres únicos, por lo tanto, se borrará el único índice con ese nombre. Se ha ejecutado y vamos a volver a correr la consulta sin el índice. Bueno, nos vamos aquí de una vez al análisis y nos damos cuenta nuevamente que, como en la primera ejecución, solamente hay un paso y ahora fue un poquito menos, 0.328 milisegundos, pero aún así es mucho más tiempo que el que se lleva utilizando un índice.